os traigo la reseña de A este lado del paraíso de Scott Fitzgerald. Scott Fitzgerald es uno de mis escritores favoritos, ya lo puedo decir, es el tercer libro que leo de Fitzgerald, el tercero que me gusta, el tercero que me deja poso, el tercero que me da muchísimo para pensar, que me hace darme cuenta de que quiero leer absolutamente todo lo que ha escrito este hombre, que era un grandísimo escritor. Y bueno, la verdad es que este de los tres libros que he leído es el que menos me ha gustado, también es la primera de sus novelas, y aunque no son un libro estos que le das 5 estrellazas, sí que es un libro que creo que merece muchísimo la pena leer y que tenía tantas cosas que comentar sobre él que he decidido hacerle una reseña particular. Así que nada, espero que os quedéis conmigo a verla y os recuerdo que no va a haber spoilers y vamos allá. Yo tengo la edición de Este lado del paraíso de Alianza Editorial, traducida por Juan Benet Goitia. Y es un libro que ya veis que no es muy largo, tiene unas 360 páginas, se lee muy bien y es la primera novela que escribió Fitzgerald con tan solo 20 y pocos años. Se publicó cuando tenía 24 años, en 1920. Y es un libro bastante particular porque tiene como una historia tras de sí, y es la historia de que al parecer él llevaba un año ya saliendo con Zelda, la famosísima Zelda Fitzgerald, cuando ella lo dejó. Entonces Scott Fitzgerald, con su total obsesión por recuperarla, decidió escribir este libro que él estaba convencido de que tendría muchísimo éxito y así recuperaría a Zelda, cosa que cuando consiguió realmente publicarlo fue a pedirle de nuevo que se casara con él y ella aceptó. Con lo cual ya de por sí esto nos da un poco de contexto sobre cómo era el propio Fitzgerald, la seguridad que tenía en sí mismo y lo importante que era para él Zelda ya cuando tenía 20 años. Es muy interesante porque, como todos los libros de Fitzgerald, tiene un punto bastante importante autobiográfico. Este libro nos habla principalmente sobre la infancia y la juventud de Amory, nuestro protagonista, que es claramente Scott Fitzgerald, o sea, es que es claramente el autor se basó en sí mismo y hace bastante sátira y se ríe mucho de sí mismo, que es algo que he apreciado muchísimo en este libro. La novela nos narra principalmente la época que pasó en la universidad en Princeton y cómo la sociedad del momento quedó rota, cambió completamente tras la Primera Guerra Mundial. La primera parte del libro es realmente entretenida, divertida y nos narra la vida de este joven súper ególatra, el típico niño rico que llega a la universidad creyendo que se va a comer el mundo y cómo se encuentra con un montón de chavales igual que él, que van a hacer un montón de perrerías por el mundo y que no les importa nada más que pasárselo bien. Esa es la primera parte del libro, que yo entiendo que mucha gente como que no le gusta nada y no se puede sentir identificado en absoluto con los personajes porque son un poco odiosos, pero yo en cambio me lo pasé genial en la primera parte, me reí muchísimo y entendí pues un poco autocrítica que hace el propio Fitzgerald de sí mismo y de todos sus compañeros. Después tenemos un interludio bastante extraño en el que pasa la Primera Guerra Mundial, en la que realmente no le afecta al propio Amory y vemos que no tiene una repercusión personal en él, igual que no la tuvo en Fitzgerald, que no llegó a luchar aunque estuvo a puntito de ello. Y en la segunda parte vamos a descubrir varios amoríos que tuvo Amory y que están claramente inspirados, sobre todo uno de ellos en Zelda, pero en todos he encontrado un poquito de Zelda en todos estos amoríos. Y por otra parte vamos a ver también cómo la vida va cayéndole un poco encima a Amory, cómo se va dando cuenta de que no encuentra su sitio, de que todas las esperanzas que tenía de ser un genio al final, de poder escribir, de poder vivir de lo que él quería, no va a ser así, no es nada tan fácil, no encuentra algo que le motive, algo por lo que salir adelante y hace una crítica bastante interesante a esa sociedad obsesionada con el dinero que empezaba a verse en los años 20 ya en Estados Unidos. La última parte, justamente las 100 páginas, me parecieron brillantes, maravillosas, súper críticas, ya os digo, mucho más lúgubres que el principio, que era como súper satírico y tal. Y me pareció un libro muy interesante por esto, porque tiene como muchas fases, muchos personajes muy peculiares y sobre todo juega con ese cambio tan drástico de la sociedad, de la moralidad de la época. Me pareció también muy interesante cómo habla del papel de la mujer. Ya os decía que hay varios personajes muy importantes femeninos, pero me sorprendió de verdad. Uno de los personajes, por ejemplo, Eleanor, me gustó muchísimo, tiene muy poco papel, realmente sale muy poquito en la historia,
pero ya en ese breve lapso en el que aparece nos la muestran como una mujer atrapada de nuevo en esa situación en la que la mujer solo podía casarse, no tenía más posibilidades. Ella se queja de que, siendo mucho más inteligente que la mayoría de los hombres, lo único que puede hacer es utilizar su inteligencia para atrapar a un marido y como que no tiene ninguna otra salida. También me pareció muy interesante porque es un libro como muy contemporáneo, muy actual. Lo estás leyendo y se te olvida a veces que este libro tiene 100 años. Es que tiene 100 años y se te olvida totalmente porque habla de temas que nos siguen interesando y lo hace de una manera que es como muy actual. Y os digo, de repente te encuentras con algunas escenas en las que aparece, por ejemplo, pues una pareja en un hotel que es delatada, y el hecho de que sea una pareja que no está casada hace que sea un gran escándalo y aparezca en los periódicos. O esta mujer que va acompañada en un bar de un hombre y ella quiere separarse de él, incluso dice que le da asco, y todos, incluso el propio camarero, la obliga a que vaya con ese hombre porque ha venido con él y la tratan como un objeto. Es como muy llamativo porque a veces se te olvida que este libro está escrito en los años 20, por eso, porque el propio protagonista es como mucho más moderno y la historia, como nos la cuenta, es mucho más actual. Otra de las cosas que me encantó de este libro es cómo está escrito, porque me parece muy original. Primero, es cierto que tiene una narración muy directa, muy ligera, a pesar de que esté increíblemente bien escrito, porque Fitzgerald tiene una magia con las palabras, de utilizar siempre la palabra perfecta, adecuada, con las descripciones, las ves, es precioso como escribe, pero al mismo tiempo este libro es eso, es muy ligero, es muy directo, habla casi directamente al lector y pasa tranquilamente de esa narración más descriptiva a de repente introducir cartas de los personajes, que se intercambian los personajes, o poemas, un montón de poemas que escribe Amory o que lee. También hay casi en el centro de la novela un pequeño drama teatral que encaja a la perfección. Es increíble, no te das cuenta de ese cambio que ha hecho prácticamente, de lo bien encajado que está. Y es como que juega mucho con la propia literatura, con el lector. Me gusta muchísimo cómo está escrito el libro y a mí me resultó muy ameno, muy entretenido. Y ya os digo que para mí, aunque es una novela que quizá no me ha impactado, y de verdad creo que no es la mejor manera de empezar con Fitzgerald con esta, sigo recomendando sin duda El Gran Gatsby, o incluso Suave es la noche, que lo tenéis, una reseña que hice en la i, pero sin duda El Gran Gatsby es mi recomendación particular para empezar con este autor. Pero eso, una vez que conoces un poquito al autor, su vida, yo creo que disfrutas muchísimo de la obra. Yo al menos disfruté un montón dándome cuenta pues esa comedia un poco que hace de su propia vida Fitzgerald, y incluso en esas partes románticas en las que se vuelve tan exagerado y tan dramático, todo metido en ese submundo de Fitzgerald en los años 20, en esos personajes tan excéntricos. Es un libro que disfruté mucho. Es cierto que me gustó muchísimo más la parte final, aunque la disfruté desde el principio, y desde luego creo que deja un pozo, como todos los libros de Fitzgerald. Una vez lo terminé, esa noche tardé en dormirme pensando en los personajes, pensando en lo que les había afectado la guerra como sociedad, en el cambio que se estaba produciendo. Además me gusta mucho cómo lo muestra Fitzgerald, porque no es que ocurra un acontecimiento traumático, que hay varios a lo largo del libro, y tú ves al personaje como reconcomido por el trauma y tal. No, parece que el personaje sale adelante, que no le afecta, pero luego es en los pequeños momentos en los que ves que realmente el personaje está roto, que eso le ha afectado. Y eso me parece tan brillante de parte de Fitzgerald, haber descrito de manera tan realista cómo puede afectarte algunas cosas duras en tu vida. Me gustó muchísimo. Y bueno, luego hay que tener en cuenta que es eso, Fitzgerald escribió esto estando en la universidad cuando tenía 20 años. Es que si esto no os da que pensar, si ya no creéis que fuera un genio este hombre con las palabras, os puede gustar más el libro o menos, puede resultaros insoportables los personajes, lo que sea, pero realmente lo bien en que está escrito este libro no lo puede negar nadie. Y en fin, ya os digo, es una novela más de Fitzgerald para, no sé, disfrutar, en mi caso para disfrutar por cómo está escrito y por esa originalidad que muestra. Y si aún no habéis probado su prosa, de verdad, animaros, porque es un autor que se lee muy bien. A mí no me resulta nada difícil, y aunque es cierto que yo creo que es uno de estos autores que o amas o odias, no tiene mucho más.
si lo amáis es que lo vais a amar hasta el infinito como yo. Yo creo que el próximo que leeré será Hermosos y Malditos, que es un libro que tengo muchísimas ganas de leer y os aseguro que si lo hubiera tenido en casa me hubiera puesto a leerlo ya, porque me quedé con muchísimas ganas de seguir leyendo al autor nada más que lo terminé. Y eso que os digo, es un libro que le di 3 estrellas y media, que no es El Gran Gatsby, que es el libro de mi vida, sino que, bueno, está bien, pero tampoco es que te vuelvas loco. Pero aún así, es que la manera que tiene de escribir, no sé, a mí me atrapa siempre, incluso tratándose de una historia un poco menor como esta, no sé, me encanta. Y nada más, esa es mi reseña fangirlera de hoy, espero que os haya gustado. Comentadme si habéis leído a Fitzgerald alguna vez, si os gusta, si no, si os produce respeto, si... no sé. Si habéis leído este libro, que pensáis de hey, Moritz es tan insoportable. Sí lo es, pero no sé, no deja de ser tierno en ciertos aspectos, ¿no? No sé, es que es de los pocos jóvenes millonarios que he podido soportar en mi vida. Y nada, hablemos en los comentarios del libro, de qué opináis, qué tiene, hasta qué punto reproduce la vida del autor y su romance con Zelda. Y nada más, que nos vemos muy pronto el jueves que viene. Espero que estéis todos bien, mucho ánimo, fuerza y adiós.